Osificación, impartida por el Dr. Felipe Venegas. La osificación la vamos a distinguir como osificación intramembranosa o directa, producida gracias a la osificación del osteoide, el cual es generado a partir de células mesenquimáticas embrionarias. Un subtipo de esto es la osificación periostal, dada por la osificación a partir del periósteo. Es de hacer notar que esta va a acompañar a la otra tipo de osificación. La osificación endocondral, por su lado, o indirecta, es producida gracias a la osificación del cartílago preexistente. Entonces vamos de a una. La osificación membranosa va a darse en los huesos de la bóveda del cráneo, huesos de la cara, como de la clavícula. En un principio recordemos que el microambiente debe ser favorable al tejido óseo. Es por ello que es esperable siempre de que haya una amplia participación de vasos sanguíneos que van a modificar la distribución de las células mesenquimáticas. Estas se van a agrupar formando algo denominado blastema óseo, que comienza a funcionar ya como una trabécula incipiente, acumulando calcio que saca desde los vasos sanguíneos más próximos y terminando incluso por realizar la remodelación ósea gracias a la presencia de osteoclastos. Acá observamos parte de la bóveda craneana y estas trabéculas que comienzan a aparecer. Es de hacer notar que la base del cráneo continúa siendo cartilaginosa en su modelo de osificación, no así el neurocráneo. La osificación membranosa, paso a paso. Aparición de un punto de osificación donde las células osteoprogenitoras y el aumento de vascularización se dan. 2. Transformación de células osteoprogenitoras en osteoblastos, las cuales elaboran matriz ósea formando trabéculas óseas. 3. Los osteoblastos quedan encerrados en la matriz ósea y se transforman en osteocitos. 4. Las trabéculas tienen las fibras colágenas desordenadas en un tejido óseo inmaduro. 5. Calcificación de la matriz ósea no calcificada, es decir, presencia de matriz osteoide. Luego se forman nuevos osteoblastos a partir de nuevas células osteoprogenitoras. Finalmente, la remodelación ósea, que cierra todo este ciclo. Acá observamos entonces la osificación membranosa en la bóveda craneana, donde a partir de diferentes trabéculas que se han conformado dentro del tejido mesenquimático, estas confluyen, es decir, se reúnen y se adhieren unas con otras, formando el diploe, esa suerte de sándwich que rodea nuestro cráneo. Acá observamos más trabéculas referentes a lo mismo en un individuo que ha sido diafanizado. Esta técnica presenta el hueso en una tinción de rojo alizarina. Por otro lado, en azul está, gracias al Alcian Blue o azul de Alcian, el cartílago presente también. Para eso vamos a revisar la osificación endocondral respecto del cartílago. Vemos que en un principio todo el modelo de esqueleto apendicular, es decir, los futuros miembros, eran un modelo de cartílago hialino, donde al ingresar un pequeño vaso sanguíneo va a producir una modificación completa de la arquitectura, dañando seriamente la presencia de los condrocitos en este modelo cartilaginoso. Esto se llama brote periostal o perióstico. Acá vemos justamente lo mismo, pero en cortes histológicos, donde los vasos sanguíneos llegan hacia la parte de la diáfisis de los huesos largos en este modelo de cartílago hialino. Es de hacer notar que aquí ya existen algún par de trabéculas en la periferia de estos huesos largos, justamente por la presencia de sangre. Pero en la segunda imagen es notorio la modificación de la forma y volumen, sobre todo, de estas células dentro de lagunas, que son los condrocitos. Finalmente vemos cómo el modelo cartilaginoso comienza a degenerar, mientras en la periferia se van formando trabéculas, siempre con la presencia de vasos sanguíneos. Nuevamente, modelo cartilaginoso a nivel de un embrión. En un corte histológico observamos lo mismo. Vemos justamente en la osificación endocondral cómo
a partir de un modelo cartilaginoso hialino de hueso largo, entra un punto de osificación primario con el vaso sanguíneo y observamos cómo la distribución longitudinal de este hueso largo se hace evidente. Eventualmente vasos sanguíneos que logran irrigar las epífisis tanto proximal como distal comienzan a crear puntos de osificación secundario, dejando atrapado en el intertanto el cartílago de crecimiento, que tiene una estructuración bastante ordenada. Ahí están los cartílagos de crecimiento y aquí se nota en otro transparentado que las partes articulares son inexistentes porque, al menos para la tinción de rojo alizarina, porque definitivamente siguen siendo cartilaginosas. Sin embargo, la parte media de los huesos largos o estos arcos costales ya están osificados completamente, como la mandíbula, la clavícula y el neurocráneo, que aquí lamentablemente se desprendió una porción. Un corte histológico de un hueso largo, donde la diáfisis tiene esta cavidad medular bastante amplia y estas trabéculas están confluyendo para conformar el hueso compacto que conforma estos huesos largos. Se observa en este cartílago de crecimiento que hay una arquitectura bastante específica para cada zona. Lograrán ver grupos isógenos axiales, es decir, en columnas, que eventualmente crecen en volumen muchísimo y después se pierden dentro de unas trabéculas incipientes. Hay cambios de afinidad tintorial muy marcados, donde no hay presencia de calcio, donde empieza a haber un atrapamiento de calcio y donde finalmente las trabéculas son solamente calcio, por eso es que se ven desafinidad tintorial. Pero ya hicimos notar que por la periferia de estos huesos largos comienza una osificación periostal que es de tipo directa, conformando algo denominado manguito óseo. Estos son cortes sagitales del miembro inferior de un humano, donde se observa el desarrollo en paralelo del periósteo y la osificación endocondral. Acá observamos trabéculas ya conformadas, mientras que a nivel de la diáfisis interna, dentro de la futura médula ósea, vamos a encontrar apenas trabéculas recién formándose. Vamos analizando entonces la osificación endocondral. Punto 1. Formación de un modelo cartilaginoso en miniatura de tejido cartilaginoso propiamente tal. Aparición de un punto de osificación en el centro de la diáfisis. Además, los condrocitos se mueren por calcificación en la matriz, dejando lagunas vacías. En esas lagunas penetran los vasos sanguíneos y las células osteoprogenitoras desde el pericondrio. Las células osteoprogenitoras se diferencian en osteoblastos que sintetizan matriz ósea formando trabéculas. Al mismo tiempo, el pericondrio empieza a formar hueso alrededor de la diáfisis, originando un manguito óseo. La osificación se extiende hacia las epífisis y el manguito óseo se engruesa. Acá observamos una imagen al respecto, así que vamos viendo. Más tarde aparecen centros de osificación secundarios en la epífisis. En las epífisis, todo el cartílago es reemplazado por un hueso, excepto una capa que persiste como cartílago articular y un disco transversal entre epífisis y diáfisis, que es el cartílago de crecimiento o placa epifisiaria. Finalmente, en la zona central de la diáfisis, el hueso recién formado se reabsorbe para formar el canal medular. Acá observamos dos estructuras de relevancia: el cartílago articular, que está en los bordes o extremos de estas piezas óseas, como el cartílago de crecimiento, que tiene cambios en estructura como en coloración que son más o menos evidentes para terminar conformando las trabéculas que se ven más hacia el sector de la diáfisis. Corte longitudinal de miembro en etapa de osificación directa periostal y las etapas de osificación endocondral. Si hacemos un acercamiento de este cartílago de crecimiento, vamos a observar cartílago hialino en reposo. Estos cartílagos, que son células una arriba de otra formando grupos isógenos axiales, que se denominan cartílago hialino hiperplásico. Después viene un aumento de volumen, que sería el cartílago hialino hipertrófico. Cambios de coloración, como la desaparición de los grupos celulares de la línea cartilaginosa. Después llega la sangre,
entrando a estas estructuras ya medias maltrechas para finalmente crear trabéculas. Entonces, para lograr visualizar cada una de estas etapas, vamos a revisar una por una. Cartílago en reposo, la verdad es que no se observa muy evidente ahí arriba. Luego, zona de proliferación de células cartilaginosas o hiperplasia, donde observamos esta suerte de columnas, filitas indias. Zona de maduración de células cartilaginosas, corresponde a una hiperplasia, hipertrofia con aumento de volumen evidente. Ahora, esa hipertrofia hace referencia a un aumento de volumen por nutrición, pero no es tal. Corresponde a un aumento de volumen porque la célula literalmente degenera. Al no poder mantener su maquinaria metabólica, se sobreexpresa y termina autodestruyéndose. La cuarta es una zona de cartílago calcificado. Si ustedes observan claramente, acá se ve una zona bastante tenue en coloración y acá se intensifican los colores de manera evidente. Ese cambio implica que hay moléculas de calcio que están siendo atrapadas en una matriz cartilaginosa liberada muy rápidamente. Después llegamos a una zona de cartílago en regresión, donde ya no observamos núcleos evidentes en todas las células, las cuales las hacen inviables y por ende evidentemente entran en muerte. Después viene la zona de osificación, donde vemos de manera evidente el ingreso de sangre directamente a estas lagunas, las cuales son colonizadas por toda la línea que tiene que ver con la osificación. Finalmente cerramos el ciclo una vez que ya observamos trabéculas evidentes de tejido óseo con la remodelación ósea y necesariamente la presencia de células tipo osteoclasto. Para ir terminando, la osificación endocondral tiene centros de osificación secundario en los huesos largos, es decir, la diáfisis normalmente queda expuesta a la osificación tras la presencia de un punto de osificación primario, pero en las epífisis se da progresivamente centros de osificación secundarios o epifisiarios que logran crecer y desarrollarse gracias al cartílago articular preexistente, el cual se mantiene durante toda la vida. Pero la distribución de esta estructuración es radial, a diferencia de lo longitudinal de los cartílagos de crecimiento. Resumen, ¿cómo crece un hueso largo? La diáfisis crece en longitud a partir del cartílago de crecimiento. Por otro lado, la diáfisis crece en grosor a partir del periósteo. Finalmente, las epífisis a partir del cartílago articular. Alrededor de los 18 a 20 años la proliferación es menor que la reabsorción y el cartílago de crecimiento termina por desaparecer. Entonces, ¿qué sucede acá? Se pierde el cartílago de crecimiento. Pero atención, uno puede seguir creciendo, pero en mucha menor velocidad en estatura hasta alrededor de los 24 años. Es algo bastante individual de individuo a individuo. Hay que hacer notar que muchas veces se sacan radiografías de mano para observar justamente estos cartílagos de crecimiento. Una vez que se cierran por efectos hormonales, ya sabemos que la talla no va a aumentar mucho. Muchas gracias por su atención. Suerte.